el 12. Deixa'm apartar d'aquí, perquè si no... ¿Veis que es la tele? ¿Veis? Sí. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos les concedes este honor, adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, te damos inmensas gracias por tu mucho amor hacia nosotros, porque tú nos cuidas, tú nos bendices a diario, aunque a veces no damos importancia, pero en el momento que cada día abrimos los ojos, nos levantamos, vivimos un nuevo día, como es el caso de hoy, sobre todo un día de sábado, no tenemos más que agradecerte porque tú nos sustentas. Te rogamos ahora, Señor, que estando aquí en tu presencia, todo lo que hagamos, digamos, sea para honrar y glorificar tu nombre, que tu Espíritu nos acompañe para que Él dirija todo, y que estés también con todos aquellos que se reúnen en todo lugar para alabar tu nombre. Señor, que haya realmente un revivamiento y una reforma en la vida de cada uno de nosotros, para que de esta forma hagamos la labor que nos corresponde, para que Jesús pueda venir muy pronto. Quédate pues con nosotros, danos un buen sábado y ayúdanos a observarlo como es debido. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Podéis tomar vuestros escaños? Bien, vamos a repasar juntos la nueva lección que tenemos en esta semana. Hoy no va a ser Víctor, sino que la voy a hacer yo mismo, un servidor, puesto que Víctor tiene unos problemas de lumbalgia y él es un poco inconveniente tener que estar aquí de pie tanto rato. La lección de esta semana se titula Reforma, consecuencia del revivamiento. Este es el título de la lección que tenemos en esta semana. Y está versada en un texto que se encuentra en el libro que escribió Pablo, la carta a los Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 11, que dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Claro, este texto, si no leemos el contexto, no sabemos de quién está hablando aquí, a lo que se está refiriendo. Aquí está hablando que el que santifica a los que son santificados. ¿Quién es el que nos santifica? Claro, si leemos el capítulo 2 de Hebreos, nos está hablando aquí de Jesús, que vino a hacer un sacrificio por nosotros, para que podamos ser santos, como Él es santo, etc. Por lo tanto, el que santifica es Jesús, y los que somos santificados somos los creyentes, los que lo aceptamos, los que aceptamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Poco a poco Él nos va santificando. Por lo cual, dice, además dice el texto, porque de uno son todos. ¿A quién pertenecemos? ¿Quién es nuestro hacedor? El Dios del cielo, ¿verdad? Y a Él pertenecemos, no solo nosotros, sino todo lo que hay en el mundo, y todo el mundo le pertenece a Él.
y no el mundo, sino el universo. Dice que incluso hay textos bíblicos que dicen que el universo no lo puede contener, de lo inmenso que es Dios. Pero Él es dueño de todo porque Él lo ha creado todo. Y dice más, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto es un privilegio, que nosotros, siendo pecadores, que deberíamos haber muerto a causa de nuestra transgresión, desde Adán ya, pero es que no solo el culpable fue Adán, también lo somos nosotros, puesto que llevamos ese gen y nuestra tendencia es siempre el mal. Deberíamos ser eliminados, pero en cambio, dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús, nuestro Creador, nos llama hermanos. Eso es un privilegio, que nos vea de esa manera. Bien, la escuela sabática nos menciona aquí en el apartado del sábado que el reavivamiento es un proceso continuo, es un proceso diario. No solo, bueno, yo tengo que hacer un reavivamiento, lo entiendo porque, bueno, la palabra de Dios me lo dice, que tengo que cambiar mi manera de hacer, tengo que buscar al Señor, tengo que andar en sus caminos, pero no tengo que hacerlo solo una vez, sino que dice que es un proceso diario. Yo cada día tengo que buscar al Señor, cada día tengo que estar a bien con Él, no solo hacerlo una vez y ya está, porque si solo lo hacemos una vez y creemos que es suficiente, pues lo que haremos es retroceder y apartarnos de Él. Hay que buscarlo cada día. Por eso es importante, pues, cuando uno se despierta, pues, como he hecho yo en la oración tal vez, ¿no? Dar gracias al Señor por ese nuevo día de vida que te da. Te da salud, te da un día más de vida. Orar a Él, agradeciéndole todo. Si es posible, pues, hacer algún pensamiento espiritual, por medio de la matutina o por medio de la Biblia o un escrito de Ellen White, etcétera, para conectarnos ya con Él, porque a lo largo del día seguramente encontraremos trabas, dificultades, porque en la lucha no estamos solos, sabemos que hay un enemigo que nos pone esas dificultades, y para vencerlas hay que ponerse en manos del Señor para hacer frente a estas cosas. Dice que reforma es crecer en la gracia, es permitir que el Espíritu Santo armonice cada aspecto de nuestras vidas con la voluntad de Dios. Armonice cada aspecto de nuestras vidas con la voluntad de Él. Es decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a decir? ¿Dónde voy a ir? ¿Estará todo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Jesús iría allí? ¿Jesús hablaría según de qué maneras? Que a veces hablamos y no deberíamos. Son cosas que hay que meditar. Dice, el reavivamiento despierta de nuevo el anhelo de agradar a Dios. La reforma nos lleva a renunciar a todo lo que esté entre nosotros y Él. ¿Qué es lo que hay entre nosotros y Dios? Todo, ¿verdad? Estamos en este mundo, y nos rodean innumerable cantidad de cosas que a veces inconscientemente pues nos atraen y a veces las ponemos ante Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y a veces nosotros hacemos dioses ajenos. Puede ser, no sé, un hobby, una afición, el trabajo, puede ser una persona. A veces ponemos cosas ante el Señor y en cambio Él nos pide que Él sea lo primero en nuestra vida. A lo largo de esta escuela sabática iremos viendo diferentes ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde hubieron experiencias de reforma y reavivamiento necesarias. Sobre todo en el apartado del domingo nos habla acerca de un acontecimiento que ocurrió en el Antiguo Testamento en la época del rey Josafat. Y aquí está hablando de una experiencia. ¿Recordáis un vídeo que Víctor presentó sobre un pastor chino
recordáis ese vídeo, que hablaba de que allá los adventistas pues tenían problemas para esparcir sus publicaciones, y en cambio los jesuitas parece ser que habían hecho una ley para ellos en la cual ellos podían repartir todas sus publicaciones, incluso criticando a la iglesia adventista, los escritos de Elena White, etcétera, etcétera, podían hacerlo, pero los adventistas no podían. Y él en ese vídeo habla sobre la experiencia del rey Josafat. No sé si recordáis. Él cita Segunda de Crónicas 20, donde aquí encontramos la experiencia de este rey. El rey Josafat era un hombre fiel, temeroso de Dios. Pero he aquí que vinieron los amonitas y los moabitas y querían atacar a Israel y destruirlo. Entonces él, viéndose impotente, pues ¿qué hace? Ora a Dios y pide a todo el pueblo que se reúna con él para orar a Dios. Y le dice: Señor, tú que has creado todo, tú que dominas las naciones, tú que eres el dueño de todo, ¿cómo vas a permitir que esta gente venga y asedie esta tierra que tú diste a nuestros padres, dentro de la promesa que tú hiciste con nosotros antaño? ¿Cómo vas a permitir que esto suceda? Y el Señor responde a esa oración, y hace que todos esos que atacaban a Israel se matasen entre ellos, y no queda ni uno vivo, sin ellos hacer nada, porque Él les dice: estar quietos y ved la salvación que Dios hará con vosotros. Y Dios salva al pueblo sin que ellos tuvieran que luchar siquiera. Los extranjeros entre uno y otro se matan. Habían hecho unas emboscadas para Israel, pero unos a otros se emboscaron y entre ellos se mataron. Es lo que el Señor giró la tortilla, y así sucedió. Y hay un pasaje aquí importante que se encuentra en 2 de Crónicas 20, versículo 20, que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto no era solo para ellos, es para nosotros. Hoy necesitamos creer en el Señor y en sus profetas bíblicos, pero también los que no están en el canon bíblico, como es Elena White. Hoy Elena White está muy controvertida. Ayer escuché un pasaje de la Biblia en la radio, porque bueno, me llegan informaciones por diferentes lados, ¿no? Y era muy interesante porque tiene referencia a esto, ¿no? De que esto que está pasando en la China, por ejemplo, el caso este de que hay los jesuitas que están evangelizando, los adventistas por otro lado, pero es bueno que esto suceda, que los jesuitas lleguen allí también, porque ahora allí ya están empezando a decidir entre a quién seguir, a unos o a otros. Ajá. Y ayer mismo en la radio decían que teníamos que ver normal que la cizaña crezca al lado del trigo, que tenemos que verlo normal y que tenemos que esperar a que llegue la hora de la siega, que es bueno que incluso crezca la cizaña porque significa que está creciendo el trigo también. Y ahora allí pues está floreciendo todo un poco, ¿no? Claro, si ahora está la lucha allí es que se está llevando la palabra de Dios. Claro, mucha gente no lo convencerá la palabra de lo que le transmiten los jesuitas. Entonces, eso le dará fuerza a la Claro, lo que decía el pastor Chang, creo que se llamaba, pastor chino que hablaba acerca de esto, él decía que claro, que ellos no podían hacer nada antes humanamente, que tan solo pues tenían que depender, como Josafat, del poder de Dios, porque ellos humanamente veían que no podían. Hay que esperarle el momento. Y entonces, claro, dice, estad quietos, ¿no? Y esperad pues la salvación del Señor, a ver cómo se obrará. Dice, claro, la obra que hay que hacer allí es inmensa. China es enorme, es el país más grande del mundo, que tiene más habitantes que cualquier otra nación, y es difícil llegar porque el comunismo y las leyes del país no lo permiten, y además cuando favorecen a otros intereses como son los jesuitas, ¿no? O católicos, etcétera. Pero él dijo que bueno, hay que dejarlo en las manos del Señor y hacer. Y bueno, la obra adventista está allí también, está allá, está creciendo, se están fundando iglesias con dificultad, pero se está haciendo, es decir, que el Señor está abriendo ese abanico también.
esta historia lo que nos viene a decir es que el pueblo de Israel, que estaba un poco dejado de olvidado es decir, ellos habían olvidado a Dios, al tener ese problema recurrieron otra vez a Dios, recurrieron a Él, y todos se pusieron en ayuno y oración en las manos del Señor, para que el Señor los ayudase y los protegiese, y así pasó, y hubo un revivamiento. Es decir, que el rey Josafat logró que en el pueblo hubiese un revivamiento, un renacer de la espiritualidad, que hizo que durante los años del rey Josafat, que reinó cerca de 40 años, hubiese paz entre ellos y los demás reinos. Sabéis que siempre han habido guerras, ¿no?, entre Israel y los sirios y los moabitas y los filisteos, pero en esa época del rey Josafat tuvieron paz, porque hicieron un revivamiento. Y bueno, hoy pues también tenemos que hacer ese reavivamiento para que el Señor nos dé esta paz, para poder aprovechar y esparcir el Evangelio. Todos tenemos conocidos, familiares, etcétera, a los cuales tenemos que llegar, a pesar de que posiblemente el diablo no dormirá, no estará quieto y pondrá dificultades, pero hay que seguir con la labor, porque de momento, gracias a Dios, aún no estamos siendo perseguidos. Dice que llegará un día que lo seremos, y que entonces el poder predicar será dificultoso, pero hoy tenemos libertad para hacerlo. Hay que aprovechar esa libertad. Hay aquí una nota que se encuentra en Conflicto y Valor, página 217, que dice: Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis, y es hoy la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes, ni poner a los hombres en lugar de Dios. O es que ahora, cuando entre el nuevo político, a ver si soluciona. No confiemos en los políticos, no confiemos en los hombres, porque los hombres normalmente fallan y erran, y a veces hasta engañan. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar, y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya, sus recursos son ilimitados, y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Es decir, que a pesar de que pueda abrirse dificultad, como ha ocurrido en China, a pesar de eso, el Señor tiene recursos ilimitados y puede obrar prodigios para que el Evangelio penetre y avance, tanto allí como en otros lugares. Sabemos que en el mundo hay lugares donde el Evangelio es difícil que entre. Por ejemplo, en los países islámicos es difícil que el Evangelio entre, y los hermanos que abrazan el Evangelio tienen dificultades, pero no para, sigue avanzando, sigue creciendo, y sin duda alguna, cuando venga esa lluvia tardía que el Señor nos prometió del Espíritu Santo, eso hará que el Evangelio llegue a todas partes y se esparza rápidamente, y la obra que aparentemente tardaría años en hacerse se haga en breve tiempo, en muy poco tiempo. Vamos adelante. Hay aquí otro aspecto. Ahora, en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo, y la iglesia de Corinto, como Pablo ya se fue, parece ser que tenía problemas entre ellos. Había discordias, y sobre todo el sentido carnal, la sexualidad, parece ser que la ponían delante de Dios incluso, se desenfrenaron un poco ante este aspecto, y Pablo entonces tuvo que escribirles y decirles: hermanos, no estáis obrando bien. Y él escribió la primera carta a los Corintios, pues una carta de amor, que es donde está el capítulo del amor, 1 Corintios 13, etcétera, pero a la vez de reprensión. No estáis obrando bien, tenéis que volver a ese primer amor que habéis perdido, tenéis que volver a vivir eso, volver a creer en Dios y seguirle, porque tal como estáis, no vais a ser salvos. Entonces, estas amonestaciones parece ser que hicieron mella en ellos. Les dijo además
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no estáis glorificando a Dios en toda esa actitud que tenéis. Tenéis que cambiar esa actitud, ¿eh? Y ellos, pues, en vez de enfadarse por esa carta reprensiva que Pablo les escribió, le agradecieron, ¿eh? Y optaron en cambiar, en ponerse en las manos de Dios, en hacer una reforma en sus vidas. Sí. Sí, es que, bueno, a nosotros también nos puede pasar, y de hecho está pasando, ¿no? Que con el tiempo uno se va acomodando, pero se hace de forma tan sutil y progresiva que no somos conscientes de ello hasta que ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Y esto me recuerda, por ejemplo, esto que me comentaste antes, ¿no? De estos chicos que venían aquí, que ahora están en Asia, ahí en Filipinas. Sí, sí, David, sí. David y Emi, los niños, sí. Que allí en la iglesia donde están ahora, pues que es una iglesia adventista, pero que han hecho un culto diciendo que, bueno, que tampoco hay que ser tan extremistas, ¿no? Y que el sábado tampoco... No hay que ser tan estricto en sábado. Que no hay que ser tan estricto en sábado, sí, que se puede cocinar, que no sé qué. Y es esto que ocurre. No sé si está conectado David ahí. Se va uno acomodando a las cosas de este mundo y prácticamente no te das cuenta. Claro, sí. Se va aguando, ¿no? Claro, pierde consistencia. se va perdiendo el ímpetu ese que tenías en un principio, se va perdiendo aquello que veías que esto lo tengo que hacer realmente así, poco a poco lo vas dejando. Sí. ¿No? Bueno, es que el problema en la iglesia es precisamente el problema que vivieron los israelitas en el Antiguo Testamento y el problema que tuvo la iglesia después de sus inicios. Porque hay un apartado aquí que nos habla de Éfeso. No sé si habéis estudiado la lección, hay un apartado, no sé si es el jueves, creo, en el martes, nos habla acerca de la iglesia de Éfeso, que dice que fue la primera iglesia. Ya sabemos que las 7 iglesias es la misma en 7 diferentes periodos de la historia, pero Éfeso es la iglesia apostólica, aquella que se fundó cuando Cristo ascendió a los cielos, aquella que fundaron ya los apóstoles, una iglesia que vivía en el celo, el amor con los demás, dice, compartían las cosas en común, nadie era de menos, todos eran de la misma importancia, pero al transcurso de los años de esa iglesia, estas cosas se fueron deteriorando, a tal punto que ellos primaba el hacer la obra, pero no el amor a los demás. Ya no había ese trato cordial entre los hermanos. Y esto está sucediendo hoy en la iglesia. Cuando nuestra iglesia comenzó allá en 1840 o 1860, era una iglesia viva, con mucho amor entre unos y otros y mucho respeto. Pero a cabo de un tiempo, todo esto ya se fue distanciando, se fue rompiendo. Sí, se pensaba que si hay que ir a las misiones, que si tal, que si cual, pero ya no había ese vínculo de amor entre los hermanos. Es decir, que tenemos que echar la vista atrás y aprender de los errores que cometió Israel, que cometió la iglesia primitiva, para no caer en ellos. Porque tenemos toda esa experiencia escrita para que no nos suceda lo mismo. Pero el hombre dice que es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y 3 y 4 y más, ¿no? Y parece que seguimos haciendo los mismos errores que hicieron ellos. El hombre no es un animal, De acuerdo, se lo llama en ese dicho, ¿no? El único ser vivo. Estamos entrando en el evolucionismo. Eso es el beneficio de lo que se llama... Bueno, a veces sí que es un animal, a veces, o peor que un animal a veces. De que deberíamos de vez en cuando, deberíamos de meditar. Deberíamos de meditar en todas estas cosas. Deberíamos de meditar en cómo está nuestra fe, ¿no? En si realmente me han faltado alguna cosa o no me ha faltado,
Para esto va bien la meditación, ¿no? Claro. Porque entonces nos daríamos cuenta de que realmente, ostras, pues aquí parece que no. Claro. Y damos cuenta a mí, me he ido marchando de eso. Pero claro, si no nos paramos en nuestra vida, porque es una vida ajetreadísima. Sí. A veces no la montamos nosotros así. Sí, y a veces nos la complicamos la vida, nos la complicamos. Nos paramos demasiado Claro. durante poco tiempo, ¿no? O sea, A veces el problema es hacer planes. Cada día hacemos planes, ¿no? Pero hacer planes sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Ese es el problema. No, yo ya echaré adelante, yo ya haré esto. Pero claro, como si nosotros fuéramos los que controlamos la situación, ¿no? hay un dicho, ¿no?, bastante popular, que dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Es un dicho bastante popular, pero que es cierto, Nosotros podemos hacer planes, pero oye, ¿tú sabes qué te deparará de aquí 5 minutos? ¿Qué sorpresas te vas a encontrar? Si se torcerá ese plan. Claro. Claro. Dios es lo que dice, que Dios dispone, que Él, si lo ponemos en sus manos, nos lo dará o no nos lo dará sin. Claro. Aquí está. Por eso es importante que cuando estos corintios recibieron esta primera carta de Pablo, pues se dieron cuenta de su error y decidieron cambiar. Dice que se contristaron. Contristarse, se entristecieron y decidieron hacer un cambio porque veían que no iban bien, que su salvación pendía de seguirlo. Claro. Aquí está. Y entonces pues decidieron continuar en aquella posición cuando conocieron el Evangelio que Pablo les enseñó. Seguir adelante. Dice que en esta segunda carta Pablo expresó completa confianza, lo reprendió en su nueva experiencia con Dios. El Espíritu Santo llevó a los corintios a una renovación espiritual. Les ayudó el Espíritu Santo. Jesús prometió: yo me voy, pero no os dejaré solos, os dejaré el Consolador para que esté con vosotros. Él dice, os recordará, Él os instruirá, os enseñará. Y es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo todo este tiempo hasta hoy. Él está actuando. Por eso cuando hay hoy en día una conversión en este mundo tan difícil, en este mundo tan materialista, hay alguien que se convierte al Señor, esto es obra del Espíritu Santo. Porque por nosotros mismos es imposible. Es imposible. Si la Escritura nos enseña, nos dice que nuestra tendencia es al mal, nuestra tendencia es apartarnos de Dios, ir a Él, encontrarle, seguirle, esto es tarea que nos convence el Espíritu Santo a hacer. Nos impele. Claro. ¿Hay problemas? Como antes decíamos, en el apartado del martes nos habla acerca del Apocalipsis, llamado una reforma en Éfeso, y aquí entramos en lo que antes decíamos de esta primera etapa de la iglesia, aquella iglesia que empezó con aquel vivo celo. Recordemos que cuando Jesús asciende, ellos están en el aposento alto, un grupo de unos 120 más o menos dice que eran, y estaban allí orando, poniéndose a bien, unánimes juntos, dice, con un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo pensamiento. Desciende el Espíritu Santo, salen sin temor a los judíos, predican: vosotros que le crucificasteis debéis aceptarle, arrepentiros, y bueno, hay innumerable cantidad de conversos, ¿verdad? La lástima fue que ese primer amor, pero es para hacerlo bien, porque si no engancha. Ese primer amor que ellos tenían, con el tiempo se fue perdiendo. Y el mensaje que hay en Éfeso dice que hacéis las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran gente pagana, que habían introducido cosas, herejías en la iglesia.
Y ellos parece ser que entraron en ese camino. Y por eso lo recuerda el Señor que deben cambiar. Mirad, si queréis leemos el pasaje, Apocalipsis capítulo 2. Es muy breve y veremos el mensaje que se da a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Jesús, ¿eh? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel celo, aquel anhelo, amor por las almas, para salvarlas para Jesús, lo perdieron. Y sí que hacían la obra, pero lo hacían por méritos propios, no para rendir la alabanza a Dios, por méritos propios lo hacían. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, el primer amor, las primeras cosas, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, que el Señor aún los busca, como buscó a Israel antaño, una y otra vez. Él edifica la iglesia, ve que la iglesia se está deteriorando, pero el Señor no la abandona, la busca, y le da soluciones para que vuelva a vivir esa experiencia primera que tuvo con Jesús. Sí. Lo que pasa es que vemos que aquí dice que ellos están haciendo lo correcto, en el sentido de que están haciendo las cosas adecuadas. Están denunciando lo que se está haciendo mal. Lo que pasa es que lo están haciendo sin conexión con Dios. O sea, recordamos aquellos textos que decían que aunque profetices, aunque saques demonios, aunque muevas montañas, si lo haces sin amor no es válido, no sirve. Exacto. Pues sí. Ahí es donde está fallando esta iglesia. O sea que cuando le ponemos todas las ganas a hablar de lo que hace el mal, de lo que hace Satanás, del pecado y tal, y le ponemos muchas ganas, pero olvidamos nuestra conexión personal con Dios, estamos actuando pues un poco como actúan los demás, ¿no? Descalificando sin ningún tipo de control. Sí. Por eso luego el Señor dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no echamos demonios, no ayudamos, dimos de comer al hambriento, visitamos al necesitado, al que estaba en la cárcel, etcétera. Y dice: no os conozco, les dice Dios, no os conozco. ¿Pero por qué? Porque hacían estas cosas sin el Señor, por méritos propios. Hoy hay mucha gente que está haciendo una labor encomiable en el mundo. Hay ONGs como Médicos Sin Fronteras, etcétera, que están haciendo una labor encomiable. Dices, caray, van a lugares donde la gente sufre, los están atendiendo y tal, pero esta gente lo están haciendo sin el Señor. Claro, otra cosa es gente atea, la mayoría. Exacto. Que se ha criado en este país y que ha recibido el mensaje del catolicismo y eso les ha hecho no creer. Normalmente, son gente que quieren intentar mejorar este mundo de una forma humana. Sí, que no está mal, pero no es lo mejor. Que no está mal, pero no es el camino. Claro. Porque dice que para intentar mejorar el mundo, lo que tienes que hacer es ponerte en las manos del Señor para que Él te utilice para ser un poco la sal de la tierra, la luz del mundo, llevar alivio, llevar esperanza. Pero claro, si no lo haces en los caminos del Señor, un poco en vano, ¿no? Exacto, es un poco como en vano. Es encomiable, está bien, pero es un poco como en vano, porque el hombre no arreglará el mundo, por mucho que quiera.
no arreglará. Ahora estamos viendo por las noticias cómo está a punto de estallar este conflicto, si no ha estallado ya. Sí, ¿Eh? ya Está al borde. ¿Eh? Bueno, todo esto que pasará, más crisis, más problemas, más desigualdades, más contiendas. Justicia. Claro, así se van a arreglar las cosas. Por mucho que el hombre quiera, es imposible. Pero todo Sí. esto estamos viendo que son los políticos y la gente que no es del pueblo de Dios. Aquí está. Bueno, todavía no se me ha olvidado. Que esto también nos enseña que en la iglesia también hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Y que no porque haya cosas que se hagan mal, quiere decir que el Señor nos deje de lado, ¿no? Y que también deberíamos de tener presente eso, ¿no? Que Jesús dijo, no vengo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, O sea, porque si tú te crees justo, ya no tienes necesidad de mí, ¿no? Ajá. Es nuestro médico, dijéramos, nuestro gran médico Jesús, ¿no? Que es el que viene a sanar nuestras heridas, ¿no? Y a veces es posible que eso lo perdamos de vista, ¿no? Ajá. Y pensemos Sí. que la iglesia tiene que ser santa, pura y buena en todos los sentidos, veamos que en algo falla y digamos, bueno, nos apartamos ahí, tampoco ese es el plan, ¿no? Claro, no ese es el plan. Porque ahí tiene que haber enfermos también, porque van a curarse, ¿no? Lo que pasa es que hay que observar y aprender de la medicina y aceptar que hay las personas que tienen el mismo problema que tú o peor o mejor, ¿no? Ujú. Y hay que verlo normal, porque en un centro de sanidad no solo hay gente sana, también están los centros que necesitan Claro. sanidad. Y la iglesia es un hospital, ¿no? A nivel Claro. de espiritual, Sí. ¿no? Por eso dice que no dejad de congregaros, porque es importante el reunirse los hermanos, sean un poco número, pero es importante reunirse, porque el uno al otro se dan calor, Bueno, si ánimo, venimos Claro. a Dios, no pasa nada. y te reafirmas en la fe, viendo que otros comparten tu fe, que tienen tus mismas inquietudes, se comparte la palabra de Dios, se ora unos por otros, y esto pues vivifica, hace revivir. Eso hace revivir. Bueno, y que en un hospital siempre hay los médicos más buenos, más malos. Es como si fuera un Los hospital. sí, los que tú prefieres o los que no. Pero si ya eres consciente de que la iglesia es más o menos como un hospital, pero a nivel espiritual, pues tú te vas acercando al médico que más confianza te da, o que tú ves que tiene la receta que mejor te va, ¿no? Un poco. Sí, Por sí, eso sí. Lo de la importancia del Víctor del otro día, ¿no? De que si se piramiza mucho una iglesia, al final todos tenemos el mismo médico, y el único médico que hay para todos es Dios. Claro. Pero los pastores y las iglesias no deben estar muy... Tenemos que tener diferentes opciones de medicina, digámoslo así. A mí me gusta más escucharte a ti o a tu hermano o a otras personas, ¿no? El único médico perfecto es Cristo, ¿no? Y Dios, Padre, ¿vale? Pero luego las iglesias son, pues, centros de sanidad primaria, ¿no? El especialista está en el cielo, y esto es centros de sanidad primaria que puedes encontrar un médico mejor o peor a tu gusto en un sitio o en otro, ¿no? Pero no hay que olvidarse de eso, que somos necesitados. Por eso esto tiene mucho que ver con la importancia que cada uno tenemos en el grupo. Claro. Ya empezando por el líder, que en teoría es el pastor o el dirigente, ¿no? Empezando por él, el ejemplo que él da, las palabras que él expresa, todo esto anima o desanima, une o desune. Claro, si el líder es una persona pues valiente, una persona con empuje, con una buena espiritualidad, que sabe animar, es a la vez pues alegre, de carácter, etcétera, pues esto hace que pues vaya bien. Pero si es pesimista o si no atiende a las necesidades espirituales, pues esto hará que el grupo pues
vaya menguando, vaya dejando, yo ya no voy, yo ya no me siento a gusto. Vuelves a enfermar, ¿no? Claro, vuelves. Pero claro, eso es importante, pero no olvidemos que tanto él como los demás necesitan del maestro, que es Jesús. Sí, exacto. Y es a él al que hay que acudir. Exacto. Acudimos a él a través de bueno. Por eso una persona puede ser mejor o peor dirigente, que claro, eso es una responsabilidad que cada cual tiene que llevar cuando está en un cargo así, ¿no? Pero no hay que fijarse en esa persona y liderar, tenerla como el ídolo, ¿no? Como el líder, no, sino que hay que pensar en que por encima de él está Dios, que es la cabeza, la piedra angular, la cabeza, y es en ese en el que hay que fijarnos, porque ese no fallará nunca y siempre está ahí para atendernos, mientras que el otro puede ser que en algún momento dado pues nos desanime porque ha errado. Claro, porque es humano. Claro. Pero tenemos que ver normal, ¿no? ¿Quién quería comentar algo? ¿Ángel? Bueno, solo que el gran médico en los libros de salud que tiene y el Ministerio Médico sobre todo habla del gran médico, ¿no? Que es Jesucristo. Ajá. Y que todos deberíamos centrarnos en el gran médico. Claro. Que todos nos tenemos que dejar llevar por el gran médico. Claro. Y que aquel que habla y no guía al gran médico y quiere curar por sí mismo, entonces es ahí donde entramos en problemas. Sí. Y es así. Y ese médico lo necesitamos a diario. Porque aunque creamos que nuestra salud espiritual es buena, hace falta ese contacto constante. Jesús mismo sabemos quién era Dios hecho hombre, pero él nos enseña aquí en los evangelios cómo a diario estaba en comunión con el Padre, orando, sobre todo cuando anochecía, dice que se iba a un lugar apartado y se ponía horas en oración con el Padre, en vínculo de unión con él. ¿Por qué? Porque como ser humano que era aquí, necesitaba esa fuerza que Dios le podía dar, ese apoyo espiritual. Por eso lo hacía. Aparte que él sabemos la labor que venía a hacer, que era tremenda, pero él sabía que necesitaba ese vínculo, y por eso pedía a los discípulos: orad conmigo, en la oración está el poder, mucha oración, mucho poder, orad, buscad a Dios, andad en sus caminos, etcétera. Porque él sabía la importancia de estar vinculados con Dios, y más en un mundo como el nuestro que es materialista. Sabemos que el rey de este mundo, el príncipe, es el diablo, y todo gira a su merced, a su voluntad, todo. Mirad lo que miréis: economía, política, deportes, espectáculos, miradlo todo gira en torno a la adoración del diablo. Todo es así, y consciente o inconscientemente la gente lo está haciendo. Claro, nosotros no debemos entrar en ese juego, por eso tenemos que poner un punto y un freno, y buscar a Dios y seguir en sus caminos, que a veces nos parece que hacemos la voluntad de Dios haciendo según qué y no lo estamos haciendo así, estamos equivocados. Hay que buscar a Dios. Bien, la escuela sabática continúa hablando acerca de uno de los mayores reformadores que han habido en la historia de la humanidad, Lutero. Habéis oído hablar de él, ¿verdad? Martín Lutero. No es Luther King, este es otro, no, este es otro. El que tengo un sueño, decía, Luther King. Cogió el nombre del otro. Sí. Este Lutero era un monje católico, un hombre que cumplía con las normas eclesiásticas, pero que veía que eso no le llenaba, se sentía vacío. Él veía que ese no podía ser el verdadero camino. Y entonces se da cuenta que no están obrando correctamente. Y allí en Gutenberg, en aquella iglesia, él cuelga una tesis de 95 puntos, o 95 tesis, en los cuales él dice todas las cosas que hay que cambiar
para que la gente vuelva a la espiritualidad, puesto que la iglesia popular de entonces no estaba andando correctamente. Claro, eso le llevó a confrontarse contra la iglesia, incluso al peligro de su propia vida, ¿eh? Él vio que había una gran diferencia entre lo que la Iglesia Católica, dijéramos, decía que se debía hacer, Sí. y luego lo que en realidad hacían muchos de los altos cargos de la Iglesia Católica, porque cuando se fue en su visita a Roma, él se dio cuenta de que muchos vivían con lujos, con grandes lujos, y vivían corrompidos, y pensó, pero ¿cómo puede ser esto, no? Claro. ¿Cómo puede ser esto? Si esto no es lo que Encontró cosas muy chocantes. debemos hacer, ¿no? Y ahí comenzó ahí. Sí, la película está bastante parecida a la realidad, sí. Claro, él ve cómo la iglesia vive con comodidades, etcétera, y ve cómo el pueblo está necesitado, y en cambio la iglesia no hace nada, al contrario, solo obtener el dinero de la gente con las bulas y los trocitos de cielo que venden, etcétera, y el perdón que también había que pagarlo, etcétera. Y él se da cuenta que esto no puede ser así, y entonces él es donde descubre la justificación por la fe. Ahí descubre esa justificación por la fe, que el hombre es justificado por la fe en Dios y viviendo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los ritos humanos. Se dio cuenta que la iglesia era toda una serie de ritos que no tenían nada que ver con lo que la palabra de Dios decía. Dice que los textos de Romanos fue lo que le hizo meditar. El justo por su fe vivirá, etcétera. Algunos textos que le hicieron meditar y fue lo que le hicieron cambiar. Por eso a él se le denomina el padre de la reforma, porque en su momento hizo una tremenda reforma que la Iglesia Católica lógicamente quiso replicar, quiso hacerlo y replicó lógicamente, Con la contrarreforma. exacto. Pero la labor que hizo Lutero fue tremenda, puesto que abrió los ojos de la gente, y después de él hubo otros que se fueron añadiendo a ese tipo de reforma, y nació pues iglesias importantes de la época, como fueron los luteranos, como fueron los bautistas, como fueron los metodistas, etcétera. El problema de ellos es que se basaban en un líder humano, y aún hoy se basan en un líder humano, y dejan en cambio otras verdades de la escritura importantes. Solo se basan en lo que tal vez aquel personaje creía y decía, pero no van más allá. Y claro, el auténtico creyente tiene que tomar la Biblia como palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y aceptarla toda. Por eso dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay que mirar toda la Biblia y tomar todo lo que sea bueno para vivirlo, para que uno crezca en su fe espiritualmente. A Lutero se le ofreció el dar a conocer una gran verdad que había sido olvidada, la de la justificación por la fe. Sí, sí. Pero sabemos que en otras cosas pues su fe no prosperó. Es lo que decimos, que ha habido en la historia personajes muy importantes que han dado a conocer cierta parte de las escrituras, pero no toda. Claro. Entonces poco a poco, con el paso del tiempo, se han ido añadiendo más verdades. Esto hay que hablarlo. Están olvidadas. El Señor no dio toda la verdad a un solo hombre. Lo que el Señor hizo fue despertar a ciertos hombres en ciertos lugares con una verdad específica. Pero claro, esa verdad no era la única, era solo una de las muchas que hay. Lo que pasa es que luego, posteriormente, después de Lutero, sabemos cómo hubo un despertar religioso, sobre todo en Estados Unidos, también un poco aquí en Europa y en otros lugares, donde todas esas verdades que habían redescubierto estos personajes, Lutero, Calvino,
Jesús, etcétera, fueron recopilándose para abarcar prácticamente toda la verdad bíblica. Pero ningún hombre tenía la verdad absoluta, ninguno. Por eso a mí me extraña pues que haya personas pues que sean seguidores pues de Lutero o seguidores pues de otro personaje. Si no tenía toda la verdad, solo el Señor le dio una verdad, no toda. Entonces, ¿quién es el que tiene la verdad? ¿Quién es el que es la verdad? Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y a la vez la vida. Por eso hay que buscar al que tiene toda la verdad, no solo el instrumento que él utiliza con una, sino al que tiene toda la verdad, que es la base, es la cabeza, es Jesús. Esto es importante. Hay aquí una nota en Mensajes Selectos que dice: los pecadores pueden ser justificados por Dios únicamente cuando Él perdona sus pecados, los libra del castigo que merecen y los trata como si fueran verdaderamente justos. Esta es la virtud que el Señor nos da, que siendo pecadores mereciendo la muerte, dice que nos perdona, y nos trata como si fuéramos realmente justos, y como si nunca hubiéramos pecado, recibiéndolos en el favor divino y tratándolos como si fueran justos. Son justificados únicamente por la justicia de Cristo, que se acredita al pecador. El Padre acepta al Hijo y en virtud del sacrificio expiatorio de su Hijo acepta al pecador. Es decir que, aquí lo tenéis, lo que Dios hace por nosotros es recuperarnos. Tú eres pecador, muy bien. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Sí. ¿Vives conforme a su voluntad? Sí. Pues yo te perdono. Para mí eres justo. Te llamo hermano, te llamo hijo de Dios. Esto es un privilegio que el Señor ofrece aún hoy, darnos estos títulos inmerecidos, pero por su amor hacia nosotros es lo que hace constantemente. Y pasamos al apartado del jueves, donde aquí se menciona este despertar que antes hablábamos. El título de este apartado es: el cielo apela por una reforma en el tiempo del fin. ¿Estamos o no estamos en el tiempo del fin? ¿Qué opináis? Estamos ya, yo diría que terminando el tiempo del fin, a las acaballas, que decimos en catalán, en los finales ya de ese tiempo. Después de que hubieron todos estos reformadores como Lutero, etcétera, en el siglo XIX, es decir, Lutero existió sobre 1500, ¿no? Más o menos, 1500. Pues unos 300 años después, 300 y pico de años después, el Señor suscitó un nuevo renacer en este mundo, un nuevo conocimiento de la palabra de Dios, puesto que Él escogió a personas en diferentes lugares que comenzaron a estudiar la Biblia por ellos mismos, no por lo que decían los curas o la iglesia, sino por ellos mismos. Sobre todo estudiaban las profecías. Fijaros que las profecías siempre han sido el reavivamiento del pueblo, siempre. Incluso hay un pasaje que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, o en otras versiones dice el pueblo será disipado, desaparecerá. Sin profecía. Es decir, la profecía es lo que anima, lo que hace que la persona se acerque a Dios y crea y le acepte, porque está viendo los cumplimientos. Entonces dice, claro, ve el cumplimiento de la profecía y se da cuenta que Dios no miente, que si Dios ha dicho, oye, va a pasar esto, y dice posteriormente pasará aquello, oye, pues si ha pasado esto y se ha cumplido, pues también se cumplirá lo que dice que queda en un futuro, ¿no? Y eso es lo que anima al creyente a confiar en la palabra de Dios, a confiar en Dios y a seguir adelante en su vida. Pues bien, el Señor suscitó
a ciertas personas, como fue el caso, por ejemplo, de William Miller, allá en Estados Unidos, aquel granjero sin estudios, pero que comenzando a leer Daniel, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, etcétera, comenzó a descubrir acontecimientos importantes y predicó acerca de ellos. Pero no solo él, sino que aquí en Europa hubo también personas que estudiaban igual que él esas profecías y llegaban a las mismas conclusiones, y hubo un despertar religioso. Las iglesias se llenaban, que estaban como medio caídas, medio desaparecidas, cogieron auge, se llenaban las iglesias, porque había un reavivamiento, una espiritualidad. Claro, este hombre decía que Cristo venía ya, en 1844, y la gente lo creyó, y la gente pues iban a las iglesias pues a prepararse para esa venida de Jesús, aunque él, sabemos que equivocó el resultado de esa profecía de los 2300 días. El santuario será purificado, él equivocó ese hecho, él creía que era Jesús que venía, pero no, era que comenzaba un juicio en el cielo, y comenzaba un tiempo de gracia para la humanidad, y estamos hoy en este tiempo de gracia, desde 1844 hasta el presente, y concretamente llegando ya al fin del tiempo de gracia, puesto que, como estamos viendo ahora, con estos nuevos conocimientos que el Señor está dando a través de su palabra, a través de los escritos de Ellen White, que Cristo está más cerca de lo que suponíamos. Pero nos cuesta creer la realidad, por eso yo, por ejemplo, veo que Daniel, por ejemplo, la profecía de Daniel, que Damasco dejará de ser ciudad y tal, los musulmanes también tienen al profeta Daniel y no lo creen, porque si lo creyeran, ¿qué hacen ahí en Damasco? Lo que nos cuesta es acabar de creer el que todo lo que ha sucedido es verdad, de lo que está sucediendo también y de lo que tiene que acontecer. De que si nos están advirtiendo de que si os persiguen aquí o si aquí hay guerra, marcharos a otras ciudades. Y estamos viendo la cantidad de muertos por nuestra falta de fe, ¿no? Pero eso ha sido el pan de la humanidad siempre. Los judíos mismos eran el pueblo escogido de Dios, tenían todas las profecías a su alcance, y cuando Jesús viene no le conocen, y estaba descrito dónde nacería, cómo aparecería, qué haría, cómo moriría, etcétera, y no lo conocen. La rudez del hombre. Y hoy están esperando a ese Mesías, porque entremezclan las profecías mesiánicas de la primera venida con las profecías de la segunda venida, lo entremezclan todo, y ahora están esperando pues a ese Mesías que venga como Rey de Reyes, pero por primera vez aún, como victorioso, que les dé 1000 años de paz, etcétera. Hoy están esperando eso, que reedificará el templo, y volverán a ser la nación predilecta del mundo a ojos de Dios, etcétera. No tienen la Biblia, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque el pueblo sin profecía será disipado. Hace falta leer y entender. Y hay quien se encarga también de alterar el mensaje, ¿no? De confundir. Lógicamente. Pero, como decíamos, esta gente tuvieron problemas, lógicamente, pero siguieron adelante en ese redescubrimiento de las verdades, que no eran nuevas, estaban ahí, lo único que estaban olvidadas, y fueron recuperando todas esas verdades que los reformadores iban despertando, las fueron recuperando y formaron ese grupo que fue la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista nació pura, nació como resultado de esa profecía de los 1300 días. Fue un pueblo del movimiento del fin, de la proclamación del Evangelio final, del mensaje de los 3 ángeles. El juicio ha venido, ha caído Babilonia, el que la adore, etcétera. Pero, ¿qué le ha pasado a la Iglesia Adventista? Lo mismo que pasó con Israel.
En tiempos de Josafat, muy bien, desapareció Josafat, otra vez Israel volvió a las andadas, se olvidaron de Dios. La Iglesia Adventista, pues, le está ocurriendo como ha ocurrido pues con la Iglesia Católica, que estamos poniendo costumbres humanas, tradiciones humanas, en vez de la bíblica. Y ese es el problema que estamos teniendo. Estamos pactando con quien no deberíamos pactar. Apagamos el mensaje que deberíamos dar. Lo cambiamos por mensajes pues que no ofendan a nadie, que todos estén contentos, cuando no. Los discípulos de antaño, ellos, oye, vosotros que habéis crucificado al maestro, tenéis que aceptarlo y arrepentiros. No tenían temor, daban el mensaje que había que dar. Y hoy la Iglesia debería hacer eso, pero no, por no perder las condiciones que nos ofrecen, pues callemos. Claro, y así estamos rebajando el mensaje no llega a los lugares donde debería ir. Sí. La Iglesia surgió precisamente de un mensaje profético muy potente, como tú has dicho. Pero ahora este mensaje se dice que no tiene importancia. Sí, se está cambiando. Porque continuamente estás viendo que hay personas dentro de la Iglesia que dicen las profecías no son importantes, lo importante es el amor de Dios. Ya lo sabemos que lo importante es el amor de Dios. Es que la base de todo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero no quiere decir que porque des énfasis en las profecías no creas que el amor de Dios es lo primordial. Lo que pasa es que Jesús dijo, estad atentos a las señales. Cuando veáis estas cosas, es que yo estoy a las puertas. Es que él mismo lo dijo, que estuviéramos atentos. Tenemos que volver al principio como la Iglesia primitiva, que por amor a los demás trabajaban, y lo hacían con anhelo, con esfuerzo, por amor a las almas. No cantamos en una esperanza, amor por los que en este mundo están. Pues ¿dónde está ese amor? Si tuviéramos amor por los que en este mundo están, buscaríamos a la gente, les daríamos el mensaje de forma que lo entiendan. ¿Qué volies dir, Àngel? Penso que és 1 Corintios 13:13 que parla d'això, ahí, en la lección lo... Sí. La lección lo dice, ¿no? El 13:13, y ahora permanecen la fe, esperanza y el amor, pero la mayor de ellos es el amor. Y estamos en lo mismo, ¿no? Siempre se olvidan del 14:1. Claro. Procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Pero sobre todo, dice, sobre todo, especialmente, sí, es lo mismo, sobre todo, lo que decía ella, ¿no? Profeticéis, pero claro, si no hay amor en la profecía, lo que decíamos antes, tampoco nos quedamos cortos igual. Claro. Iba a decir otra cosa, sí, que el hecho de negar lo antiguo y coger solo lo que nos interesa o introducir nuevas cosas que nieguen lo antiguo, eso es la base del panteísmo. El panteísmo como tal se define como si la verdad o lo que va formando parte de la verdad fuera mutando y fuera cambiando con las épocas, con los tiempos. Sí. Entonces cada vez que hay una cosa nueva que se descubre, cambia lo antiguo y readaptas la verdad a lo nuevo. Eso es el panteísmo, es la base del panteísmo. Y eso implica pues que poco a poco vas cogiendo como una conciencia superior y un ser superior y acabas siendo una deidad, ¿no? Ajá. O sea que cada vez que se niega lo antiguo, cada vez que cambiamos lo antiguo o no lo aceptamos y metemos cosas nuevas, aunque nieguen las antiguas, estamos haciendo panteísmo. Y eso es la apostasía omega. Que en muchos casos ya algunos pastores han denunciado que se está dando en las iglesias, ¿no? Sí, incluso con el evolucionismo y demás. Al igual que sucedió en la iglesia de hace 2000 años, de Pedro y Pablo, etcétera, de Éfeso, que iban muy bien y luego se aflojaron, se desviaron porque perdieron ese amor, sucedió también cuando
hubo este movimiento adventista en 1844. La Iglesia empezó con énfasis, con amor hacia las almas, predicando las profecías, etcétera, etcétera. Pero todo eso declinó, porque según escribe Elena White, comenzó en la Iglesia una apostasía, que ella denominó apostasía alfa, la primera de estos tiempos finales, en los cuales comenzaron ya a cambiarse cosas y a introducirse nuevas cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Pero a pesar de ello, bueno, la Iglesia iba haciendo y etcétera, etcétera. Pero ella escribía que a los finales de los tiempos, de este tiempo de gracia en el cual estamos, que habría una apostasía omega, que esta apostasía lo que haría es cambiar verdades fundamentales como la importancia del sábado. Por eso en iglesias se dice que bueno, el sábado no es tan importante, no hay que ser tan estrictos, se pueden hacer ciertas cosas, se puede cocinar y otras cosas, no es tan importante, y se va rebajando la importancia de las verdades. Las verdades, en definitiva, lo que reflejan es el carácter de Dios. Como antes decía Ángel, cuando Dios suscita una verdad, no sustituye a otras, refuerza a las que ya existen. Lo único que hace es añadir más. Se complementan. Él añade más luz. Pero si la verdad es el carácter de Dios, entonces, si cogemos una verdad y ahora la cambiamos de otra manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos pretendiendo cambiar el carácter de Dios. Y Él dice que no cambia, que Él es igual siempre. Es decir, la verdad es Dios. Pues si la verdad del Edén aún sigue siendo la verdad de hoy, ¿por qué queremos cambiarla? Es pretender cambiar el carácter de Dios, y eso no se puede hacer. ¿Quién puede cambiar a Dios? Dios es como es. Sí. Pues también depende, yo creo, del contexto un poco. El contexto bíblico, por ejemplo, ayer leía que antes a las mujeres, cuando eran infieles, las apedreaban, ¿sabes? Tanto a la mujer que estaba con el marido como con el que se había acostado. Es que sacarla fuera de la ciudad, apedrearla. Claro, hoy en día no se apedrea a una mujer. Era entonces porque la situación era diferente, ¿sabes? También eran medidas drásticas. Claro, es que en algunos casos también depende del contexto, claro. Exacto. No cambia, Dios no cambia, pero utiliza, se adapta, ¿no? A los tiempos. Claro. Quizás no había nacido. No había venido a la tierra. No había venido, o sea, quiero decir, aún no se había encarnado. Recordemos que el Señor en aquellos principios del pueblo de Israel tenía que ser drástico con ellos, porque de ellos iba a nacer Jesús, y ellos tenían que tener pues una mente especial, bien predispuesta, tenían que tener un físico adecuado, por eso no debían contaminarse con comidas impuras, debían comer solo cosas sanas, debían vigilar las avenidas del alma, eso que hablamos ahora en las puertas dimensionales, cosas que te entran por la vista, por el oído, etcétera. Cuidado y vigilar todo, porque de ellos iban a hacer Jesús, tenían que estar genéticamente bien preparados para ello. Por eso el Señor, cuando había mal, tenía que cortarlo drásticamente. Para que se cumpliera la escritura. Claro, porque si no Jesús no hubiese podido nacer, no hubiese podido llevar ese pueblo en esas condiciones. Y gracias a Dios que aún había algunos pocos que siguieron esos mandamientos y llegaron con esas cualidades, como fue María. Ella llegó con esas cualidades y por eso el Señor las cogió, pero estaban todos ya lo vemos, a punto de caer. Sí, bueno, a punto no, que estaban inmersos, porque los mismos judíos fueron los que crucificaron a Cristo, ¿no? Bueno, hoy he leído que un sábado uno salió a coger leña y sí, fue apedreado hasta la muerte. Sí.
Sí, sí, en el sí. campamento. Sí, sí. Muere irremisiblemente. Imaginaros que ese hombre pues sigue haciendo eso durante el tiempo que haga falta, y luego hay otros que ven que no pasa nada y siguen haciendo lo mismo. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que no entendemos. Claro. No entendemos que la paga del pecado es la muerte. Y que no morimos porque Jesús murió por nosotros. Ya está. La paga del pecado es la muerte y no morimos porque Jesús murió por nosotros. Sí, 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 sí. Por lo tanto, ¿cómo no había de ser extremadamente estricto? Imaginaros que en medio del campamento todo el mundo salía a coger leña el sábado. Entonces, el sábado, ¿cómo hubiera quedado en el paso de generaciones, por ejemplo? Como dices tú, el adulterio se hubiera visto como una cosa laxa, como ahora se está viendo, ¿no? En la sociedad el adulterio es una cosa que tampoco te tira de espaldas, porque la vivimos cada día y la asumimos, ¿no? O el homosexualismo, etcétera. La gente ya lo da por aceptado, ¿no? Y son cosas que son contrarias. La Escritura dice claramente que ningún afeminado, y es duro esto, pero ningún afeminado, dice, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántas iglesias hay? Incluso adventistas. Iglesias que son homosexuales y se reúnen aparte, creyendo que van a obtener el cielo. Dice, ninguno de ellos entrará. Es duro, y tal vez nos escuchará alguien que a lo mejor tenga esas tendencias, pero esto es una enfermedad y esto hay que cambiarlo. Y hay que buscar al Señor en oración para que te ayude, y buscar especialistas si conviene para que te ayuden. Pero esto hay que cambiarlo, igual como son otras tendencias carnales que tenemos, ¿no? Hay que dejarlas. Corintio, ¿qué les pasó? Dice que tenían tendencias sexuales, ¿no? Aberraciones sexuales. Y el Pablo tuvo que instarles a cambiar. Que ni aun los gentiles. Claro, exacto, ni los gentiles las practicaban, ¿eh? ¿Dónde llegaron? Tuvieron que cambiar, si no hubiesen sido dejados. Y la zoofilia, ¿no? Sí. Dice que se tiraban ceniza a ellos y a los animales también, ¿no? Exacto. Incluso los animales habían relaciones impuras, ¿no? Con los seres humanos. Sí. Es tremendo, sí. Bueno, esto ya viene a hablarnos acerca de que el pecado, cuando se comete por primera vez un pecado, lo ves como algo muy grave. Pero si ese pecado lo vas acariciando, lo vas cometiendo continuamente, llega un momento en que ya no lo ves así, en que ya lo ves como algo normal. Algo normal, ¿no? Entonces en la sociedad también pasa esto, ¿no? Sí, y en las iglesias también pasa, en todas partes. Entonces pasa y lo vemos reflejado en la Biblia también, en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? El caso de Lot, que inclusive dice, no, yo os doy a mis hijas, pero dejad a estos hombres que han venido. No, ellos querían aquellos hombres que eran más frescos, dijéramos, eran más, ¿no? ¿Hasta dónde llega el acariciar el pecado? Es que llega, que cambias, que le dices a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice la Escritura. Y ahora, a pesar de que nosotros no les digamos en el sentido de homofobia o de como quieras llamarlo, por ejemplo, en contra de la homosexualidad, tú no digas nada en contra de esto. Sí, estás mal visto. Porque eres un homófobo. Sí, estás mal visto. Luego llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso sí. Tenemos que, para entender la gravedad del pecado, creo que tenemos que entenderlo como una hipnosis. Ya hemos hablado alguna vez de lo que es la hipnosis, y que la hipnosis, para que te hipnoticen poco a poco, tienes que ir asumiendo el sueño, tienes que ir poco a poco entrando en el estado del sueño, y no te das cuenta, estás hipnotizado. Si tú haces el pecado una vez, si tú pecas una vez y no consideras que eso es malo, estás empezando a dormir. Empiezas a dormir y como no te das cuenta lo vuelves a hacer y te duermes un poco más, hasta que luego eres dominado por Satanás, pero porque tú has abierto esa puerta, tú has permitido. Por eso tenemos que entender lo drástico de ciertas cosas. Claro. O esa puerta ya la llevas de herencia también. Claro. La herencia es de pecado, pero también dice la Biblia que tú puedes revertir eso. Claro, tienes que luchar contra esa. Y Dios te lo pone, te tiene que dar la solución.
Esa actuación drástica que Dios tuvo en según qué momentos de la historia, sobre todo al inicio de su pueblo, vemos que hoy no existe, porque hoy, bueno, hay gente pues que no guarda el sábado, siendo creyente, no lo guarda, pero no es muerto por Dios, no es destruido, sigue viviendo normal y corriente, no pasa nada. Otros pues que adulteran, siendo creyentes, y no vemos que sean apedreados, no pasa nada, ¿no? Pero recordemos, exacto, hay un ángel anotador que toma nota de cada acción, de todo lo que estamos haciendo, y eso en el juicio saldrá, a favor o en contra, pero eso está todo anotado, nada se esconde. ¿A dónde me huiré de tu presencia? En el fondo del mar, allí estás tú. La noche también tú estás, no puedo esconderme. El ángel anotador todo lo ve, todo lo anota, no podemos escondernos. Y hoy todas esas verdades que necesitaban el Señor que llegase a nuestros días ya las tenemos. Por eso no es tan drástico. Ahora tenemos las verdades, tenemos las experiencias escritas aquí de todos estos personajes, para que aprendamos, para que venzamos donde ellos cayeron. Solo queda ahora pues hacer este reavivamiento, ese deseo de andar conforme a la voluntad de Dios, cambiar pensamientos, intenciones, gustos, etcétera, y ponerlo todo de acuerdo a su voluntad, porque el tiempo es breve. Es muy breve, no ya por lo que pueda vivir como ser humano, sino que Cristo está muy cerca y tengo que prepararme para su encuentro, pero no solo yo, sino que ayudar a otros a que se preparen para ese encuentro, a que vivan esa esperanza de salvación. ¿Había levantado la mano él primero? Sí. Eso que decías del adulterio, que yo creo que claro, eso sigue estando mal, porque trae directamente un mandamiento de Dios. Claro, que cuando viene Cristo dice, no he venido a quitar la ley, a abolirla, sino a cumplir, ¿no? Sí. Pero vuelvo a decir lo de antes, que también, como ha dicho Ángel, había un contexto que era porque tenía que nacer el Mesías. Exacto. Pero claro, en algunas cosas la ley sigue presente, que hay gente que dice, no, la ley que lo clavaba cuando Cristo, la ley, eso está claro que sigue. Pero también tenemos que plantearnos si algunas cosas siguen o no. Por ejemplo, la comida, cocinar en sábado, no sé, no se podía en aquel entonces ni llevar peso. Decía que no se podía llevar carga alguna, que no se podía hacer grandes distancias tampoco. Claro, cuando Jesús viene y sana a un ciego, le dice, coge el peso que llevaba, el lecho de la cama, y llévatelo, y era un sábado, dice, llévate el peso. Sabes que también es eso. Claro. Los mandamientos está claro que sí que hay que cumplirlos, porque dice que viene a hacer cumplir el mandamiento. Hay cosas que el hombre puso como tradición en vez del mandamiento real, de la letra, de la espiritualidad de ese mandamiento. El hombre puso como tradición. Por ejemplo, eso, no andar cierta distancia, no llevar ningún tipo de carga, no encender ni una vela, porque todo era trabajar, no se puede hacer nada en sábado. Incluso hoy lo hacen así. Sí. Ya va cambiando también por eso. Por eso los mandamientos está claro que pero claro, hay que cumplir. La ley está clara. La ley está clara. Luego lo otro hay que hacer un planteamiento, es decir, a ver, leer el contexto, investigar por qué se hacía y tal, ¿sabes? Que no podemos estar tan restrictivos, ¿sabes? Muchas veces de esto no, que parece que lo más restrictivo sea lo mejor y sin pensar, que no, hay que pensar, a veces sí que será lo más restrictivo y otras veces no. Sí. No, simplemente hay que ir a la Biblia y a lo que dice Elena White respecto a estas cosas, y sabremos cuál es la manera correcta de guardar los mandamientos, sobre todo el sábado. Hay que investigar la Biblia. Claro, investigando. Claro. También dice la Biblia que Jesús que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Evidentemente, la dimensión que da el cumplimiento de los mandamientos Jesús es sobre todo mental. ¿Y por qué antes era tan drástico y ahora no? Decimos, bueno, recordemos que tenemos abogado tenemos, ¿no? Para Dios, para con Dios está en los cielos. Recordemos que Jesús está intercediendo por nosotros. Recordad la escena de Moisés, que Elena White lo pone como un símbolo de Jesús. De Moisés, cuando recuerdo que hay una rebelión, después de la rebelión de Coré, hay otra rebelión muy seguida,
de unos cuantos que dicen, bueno, como ellos Aarón y Moisés han matado a Coré, como si ellos hubieran hecho algo, ¿no? Y entonces, otra vez, Dios dice, apartaros que voy a consumir a toda la congregación. Y empieza a entrar la muerte en el campamento, por un extremo. Sí. Y entonces, rápidamente, Moisés le dice a Aarón que coja el incienso, queme el incienso y haga un sacrificio de expiación. Y rápidamente Aarón corre y se pone, o Moisés, creo que es Aarón, Moisés o solo Aarón, que se coloca justo en la línea entre la muerte y la vida. Sí. Y en ese momento para la muerte en el campamento. Ahí tenemos que ver la intercesión de Jesús por nosotros. Sin Jesús, en medio del pueblo y Dios, todos estaríamos muertos. Y eso debemos de amarlo cada día y debemos asumirlo cada día. Que la escena es Jesús intercediendo por nosotros, como Moisés en ese momento. O sea, el incienso que representa en la quema la oración y la expiación que representa la muerte de Jesús. Sí. O sea que Jesús muere y por la oración le pedimos misericordia por nosotros y por los demás, y Dios contesta. Fijaros en ese simbolismo, porque es brutal. Llegamos al apartado del viernes, donde hay aquí un par de citas, mensajes selectos y el conflicto de los siglos, que no quisiera dejar sin leer, que nos dicen: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, aunque parezcan una, pero son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Es decir, un reavivamiento de la vida espiritual, querer volver a los caminos del Señor, desear decir, ostras, yo pues no estoy andando correcto, tengo que buscar a Dios, vivir de acuerdo a su voluntad, para hacer ese reavivamiento en mi vida. Y la reforma dice que significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en hábitos y en prácticas. La reforma es un cambio de ideas, teorías, hábitos y prácticas. Hábitos que, como antes decíamos, tal vez hemos tomado como apropiados y no lo son. Y hay que cambiarlos. Y estos hábitos, bueno, aquí entran muchas cosas. Puede entrar la alimentación, pueden entrar, no sé, las diversiones, muchas cosas que tal vez estamos ejerciendo mal. Hay que cambiar. ¿Quieres comentar algo? Sí, con respecto a esto, el tema de qué hacer o no en sábado, ¿no? Hay hábitos. Aquí hay una expresión muy clara en Cataluña, es fer dissabte, y es que quiere decir que hacer sábado, en traducción literal, quiere decir limpiar la casa, trabajar, sí. Hemos instaurado una tradición que es llega el sábado y vamos a ponernos a trabajar en casa, ¿no? Vamos a limpiar el coche, arreglar cosas, y el domingo a espachurrarnos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que aquí lo que tenemos que entender es, o tenemos que asumir es, cuando haya que hacer una cosa en sábado, es preguntarnos, ¿es necesario que haga yo esto en sábado? Es la pregunta. Yo creo que ahí es la clave. O sea, si yo sé que en sábado tengo que estar en lo que tengo que estar, tengo que dejar cosas para ese día, o ese día tengo que hacer cosas que no puedo hacer, tengo que hacer ese día por narices. O sea, por eso yo creo que ahí es donde entra el límite de la conciencia de cada uno. Si yo sé que puedo cocinar antes del sábado y tengo el tiempo para hacerlo y no lo hago, yo creo que soy negligente para con el sábado. Si por lo que sea es imposible que lo pueda hacer y tengo que hacerme algo el sábado, pues tú quizás tenga que hacerlo, o quizás no pueda hacer otra cosa, no lo sé.
Eso cada uno tiene que valorarlo. Pero entra un poco yo creo que es en la necesidad, ¿no? Que decía Jesús, ¿no? Si os cae una oveja no la cogeréis si se está cayéndose, pues habrá que cogerla, ¿no? Habrá que ayudarla, ¿no? Y además Jesús estaba curando el sábado, está dando vida el sábado. Mi Padre no para de dar vida en sábado. Recordemos que en él vivimos, nos movemos y somos, por lo tanto estamos vivos, por tanto Dios trabaja en sábado, pero trabaja para el bien, para que su palabra siga. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, dice, aunque sea sábado, claro. Entonces, si Dios parase, moriríamos. Claro. Él nos sostiene. Por eso. Él está obrando para que nosotros vivamos, aunque sea sábado, ¿no? Claro. Pues yo creo que por eso el sábado está hecho por causa del hombre. Sí. Pues ¿para qué? Para que dejes las cosas seculares de la vida y dediques esas 24 horas, un día a la semana, a Dios. Pues meditando en Él, estudiando su palabra, congregándote con los hermanos para hablar sobre la palabra de Dios, etcétera. Esto es ayudar al necesitado, hacer trabajo misionero, etcétera. También, ¿no? Claro. Y olvidarte pues de los quehaceres que tienes durante los otros 6 días de la semana. Esa es el mensaje que plantea Isaías 58. Si retrajeres el sábado tu pie de hacer tu voluntad y llamares al sábado delicia, santo, glorioso de Jehová, buscases al Señor y te deleitases en Él, entonces te gozarás. Tenemos que tener en cuenta que lo que les ocurrió a los judíos era que también eran muy vivos en este aspecto, porque cuando había un interés, dijéramos, económico, entonces sí que iban a rescatar a aquella oveja que se les había dicho, porque el interés era económico. Pero en cambio veían mal que se ayudara a una persona en sábado. O sea, vosotros veis la diferencia. Claro. La tergiversación. Por eso Jesús los llamaba hipócritas, ¿no? Claro. Aún hoy en día, este día estaba mirando un programa de estos que enseñan unas casas, ¿no?, para comprar, y eran judíos, la pareja era judía, ¿no? Bueno, pues fijaros, necesitaban una cocina que tuviera 2 lavavajillas, dos hornos, 2 cocinas, todo en 2, y que una parte estuviera en una parte y la otra en el sentido contrario, porque ellos tienen la idea de que la carne no se puede mezclar con la leche, y por tanto necesitan todo, duplicidad en todo, para que eso sea así. Pero por otro lado decían, no, necesitamos una casa que esté cerca de la iglesia. Claro, porque estas personas cuentan los pasos que van hasta la iglesia. Por tanto necesitaban una casa que estuviera cerca de la iglesia, porque si no, no podrían llegar. Y por otro lado, una cosa que me llamó la atención es que les dijeron, no se podría poner un sensor para que las luces se puedan programar de encenderlas, porque si no, no las encenderían en sábado. No podían encenderlas. Bueno, pues todo esto son cargas que ellos han ido añadiendo. O sea, estas cosas, estos detallitos, Dios no los había puesto. Dios había puesto otras cosas. Por ejemplo, esto de cocinar los alimentos el día antes, sí que estaba bien especificado, ¿no? Porque Él se los dio, ¿no? Cuando lo del maná y todo esto, les dio el ejemplo. Pero a partir de ahí ellos habían puesto muchísimas más cargas a lo que es la observancia del sábado. Y que aún hoy en día, pero fijaros que echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, si yo no puedo encender la luz, pero si yo pongo un programita ahí que antes que se pueda encender automáticamente, ya lo tengo solucionado. Pero no sé cómo lo verá eso Dios. Trampa, sí, trampa. No, pero no andar a grandes distancias sí que te lo dice, ¿eh? Sí. O sea, que a lo mejor no se lo como, cuéntame el paso, pero... Mira, hay lugares... No sé qué distancia, sí. Hay lugares del mundo donde la gente tiene que andar, que yo sepa, de las experiencias que he escuchado, 3 horas para ir a reunirse a la iglesia. Tienen que andar porque no tienen ni bicicleta. Y si quieren
no, pero si tú eres el único adventista en una aldea y tienes que ir a la ciudad a reunirte con la iglesia, con los hermanos, eso Dios lo sabe. Claro, si tú estás solo en casa, no te reúnes con los hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo estar en casa creyendo, bueno, yo en casa ya haré el sábado, guardaré el sábado, no. Porque el texto dice, no dejad de congregaros, ir con los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí hay vínculos, ahí te alimentas, oras con ellos, recuperas tu vitalidad espiritual. Pues hay gente que tiene que andar hasta, yo según experiencias que he escuchado, 3 horas andando, bajo la lluvia, bajo el tiempo que haga, hasta la iglesia, y luego regresar del mismo modo, para reunirse con los hermanos a adorar al Señor. Pero por un buen motivo, para reunirse por Claro, por eso. Ahora otra cosa es que me digas, bueno, pues yo por gusto, mira, el sábado en vez de ir a la iglesia, pues me voy al monte. Me voy de excursión con la mochila al hombro. Esto no es lo adecuado, porque el sábado es... Sí, pero no sábado cuando hay que reunirse con los hermanos. Hazlo por la tarde, en todo caso, ves a la naturaleza. Claro. Pero que sea para Claro, no para entrenar, ¿no? Sí. Claro, antiguamente el sábado estaba, bueno, digamos que estaba vetado, pues trabajar, hacer obras, porque era día de descanso hecho para el hombre. Entonces, por eso quizás los judíos son tan estrictos en el caso este de no encender la luz, pero es que antes se refería a encender un fuego. Para encender un fuego era más trabajo porque era acarrear leña, era encender un fuego. Por lo tanto, eso era trabajo y por lo tanto pues no estaba permitido como desplazarse, porque también interrumpías el descanso. Claro, hoy en día encender un interruptor no es trabajo, por lo tanto debería estar, o sea, permitido encenderlo el sábado. Desplazarse como vas en coche tampoco te cansas, por lo tanto tampoco debería estar prohibido hacerlo en sábado. Y esto de la carne con la leche, yo conozco una chica judía y un día hablando con ella y yo se lo dije, y le dije, pero ¿por qué los judíos? Porque esta chica es bastante abierta para hablar de estas cosas. ¿Y por qué tenéis prohibido esto de la leche con la carne? Y ella me lo dijo así de claro, dice, porque cuando el pueblo judío estuvo en el desierto era por tema de sanidad, porque la leche se agria y si tú la tienes con la carne, pues se puede llegar a contaminar. A mí me lo dijo ella así de claro. Me dijo, pero sí, es por un tema de alimentación, ¿no? Son reglas que en aquel momento eran válidas, pero que ahora ya no lo son. Tienes la leche, se van a conservar, no se van a estropear. Claro. Y por eso no podían cocinar con leche tampoco. Claro. Porque la leche en el desierto tiene un tiempo de duración. Es lo mismo. Cuando una persona estaba enferma, ¿por qué tenía que estar apartada del pueblo? Para que no se contagiara la enfermedad. Porque podían coger una epidemia todos y entonces la dejaban al margen, era atendida, no era dejada sola, era atendida hasta que se recuperaba su salud, entonces ingresaba otra vez al pueblo. Pero ¿por qué? Pues ellos estaban en medio de las arenas del desierto, no había la higiene que hay hoy, exacto. Entonces tenía que el Señor hacer unas medidas drásticas para preservar la salud global de ellos. Más que mandamientos, son estatutos. Son estatutos. Sí, los estatutos son estatutos. O sea, la misma palabra lo dice, sí, ¿no? sí. Pero para una situación. No, o sea, los mandamientos es válidos para siempre, durante la eternidad. Pero unos estatutos son leyes hechas para una situación en un momento determinado. Exacto. Sí, sí. Yo esto que he explicado lo he explicado en el contexto de una familia moderna judía que no es ortodoxa, que no es estricta, ¿vale? Porque yo he visto otros documentales en los que han salido estos ortodoxos, estos judíos ortodoxos, estos que llevan todo esto largo y todo esto, que estos ya no entienden el interruptor de la luz. Estos van directamente que pasan con velas. ¿Entiendes? Son mucho más estrictos. Ya.
Vamos a terminar las lecturas estas que estábamos diciendo. Dice, la reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el revivamiento del Espíritu Santo. El revivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacerse esta obra. Es decir, los dos tienen que ir unidos, revivamiento y reforma, los dos. Hacer propósitos de cambiar, y por otro lado el Espíritu Santo te ayudará a lograrlo, cambiar los hábitos, las ideas, todo, las intenciones, incluso de cómo guardar el sábado, lo que hay que hacer lícito, lo que no, etcétera. Otra nota que dice, cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Fijaros, cualquiera que sea la profesión de fe de cada cual, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. La gente cómo obra hoy, ¿qué dice la gente? Primero es el deber, ¿no? Después la devoción, la fe lo último. Primero, bueno, si hay que comer, ¿cuánta gente hay que conoce la verdad del sábado? Ostras, yo no puedo aceptarla, porque yo el sábado tengo que trabajar para dar de comer a mis hijos, si no, nos morimos de hambre. Primero el deber, después ya vendrá la devoción. Si luego pues me dan fiesta, pues ya lo haré, pero no. El mandamiento dice que guardes el sábado, y el Señor te da promesa, serás bendito. Y tranquilo, que aunque te despidan de ese trabajo, tranquilo que te daré otro y mejor, y saldrás adelante, porque el Señor te sustentará. Pero claro, hay que confiar en esas promesas. Por eso dice aquí que los que políticamente obran y no ejercen la fe. Aparte de eso que tú dices, es a nivel particular, a nivel institucional también se puede aplicar esto, ¿no? Porque a veces cuando hay una cierta cosa se fijan más en no esto, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, no, esto no lo podemos decir porque no se vayan a enfadar aquellos, porque claro, como nos subvencionan, eso es hablar a nivel político, o sea, poner encima el nivel político antes que el nivel espiritual. Eso también es ponerlo. Y la política, cuidado con ella, Dice más la nota, debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. Escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. Es decir, puede que por hacer lo justo pues yo tenga un problema con el trabajo, con la familia, con la sociedad, etcétera, pero no hay que dejar de escoger lo justo. El Señor ya obrará, Él te dará una solución, una salida. El mundo debe sus grandes reformas a hombres de principios, fe y arrojo. Estos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Hombres que dice ella en otros lugares que ni se compran ni se vendan y que llamen al pecado por su nombre. Estos son los hombres y mujeres que Dios hoy busca. Que no teman a nada, con tal de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es justo, sin mirar consecuencias. Esos son los hombres que el Señor busca hoy en día. ¿Por qué? Pues porque el tiempo es breve. Hay que hacer una labor, hay que proclamar el Evangelio como buenamente podamos, usando los talentos que Él nos ha dado, para hacer que otros vivan la esperanza que nosotros tenemos. Porque ya decimos, el tiempo está por concluir muy breve, y lo estamos viendo, lo que está pasando ahora allí en Siria. ¿Qué decía Daniel 11, los últimos versículos? Que el rey del norte entraría en todas esas tierras, las inundaría, las arrasaría, se llevarían los tesoros. ¿Cuáles son los tesoros de hoy en día? Petróleo, el gas, que es,
Pues esto es cumplimiento de profecía, literal, no espiritual, no, es literal. El rey del norte, que es Estados Unidos y sus aliados, están entrando en la tierra gloriosa, están entrando por allá, están devastando esos países. Y la Escritura dice, no escaparán algunos países, serán castigados. Pero cuando eso llegue, cuando llegue ese momento, Cristo aparecerá. Es decir, ese momento ya está ahí. Por lo tanto, quiere decir que Cristo está muy cerca. Por eso las señales. No sabemos. La Escritura dice, Damasco dejará de ser ciudad. ¿Qué pasará? No sabemos, pero la profecía está ahí. Así que ahora han salido no las sabemos. noticias, ¿no? Que se ven imágenes de toda la costa y hay decenas de buques, se veían en una misma foto, no sé cuánto, a qué nivel armamentístico están, pero está para destruir no una ciudad, para destruir 3. Sí, no es. Y eso es evidente, pero la gente que cree que ha estudiado las profecías de Daniel, porque los musulmanes tienen los mismos profetas que nosotros, y además Mohamed, bueno, bueno. Sí, Isaías también lo tiene. Sí, la profecía es en Isaías, sí, perdona. Y también lo tienen, y si lo han estudiado, no sé qué hacen en Damasco, están tentando a Dios, de alguna manera, ¿no? Mejor es coger la mochila e irse, Dios ya los proveerá. Muchos de la ciudad están marchando y ya están emigrando. Tienen que irse porque ya ven lo que ven que se va a cumplir, porque lo que pasó en Irak, ¿no? Se tiene que cumplir la Escritura. La gente tenía que irse porque aquello porque ya veían que era evidente lo que pasó, claro, y que está profetizado. Pero esto es así. El rey del norte, preparando ese nuevo orden mundial, está haciendo la labor que está haciendo y estas penetrará en esos países. Y son de las cosas que Dios está permitiendo que sucedan para llevar a cabo pues su plan perfecto. Claro. Bien, ¿queréis comentar alguna cosa más? Si no, pues hasta aquí dejamos la escuela sabática. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a que hagamos realmente ese reavivamiento y esa reforma en nuestras vidas, y más en los tiempos que ahora estamos viviendo, más en esos tiempos. Y ojalá cada individuo adventista se haga ese propósito, de hacer esta reforma, porque la necesitamos todos. No solo ser cristianos de sábado a la mañana y punto, y durante la semana ni me acuerdo de la fe que tengo, sino vivir nuestro cristianismo los 7 días de la semana, dar ejemplo en todo, mirar de dar el evangelio, dar esperanza a la gente con las que nos encontramos, vivirlo con anhelo. Eso es de lo que se trata. Bien, la semana que viene estudiaremos el tema reforma, disposición a crecer y a cambiar. Por lo tanto, hasta entonces, vamos pues a finalizar. Vamos a finalizar cantando el himno 400, Castillo Fuerte. Este himno lo escribió Lutero, el reformador. Pues de